Muy buenas tardes, amigos de Porquería Política, Pueblo Bueno, gente fifí, liberales, conservadores. Estamos listos aquí para hablar acerca de diferentes temas de carácter político. Uno que va a ser bastante interesante, un poco extenso, pero que tiene que ver con los 3 años de gobierno ya de la 4T, obviamente encabezado por el presidente López Obrador, y vamos a hablar de diferentes aspectos que conforman este tercer informe. Y para ello damos más de las cordiales bienvenidas a nuestro queridísimo amigo y analista político Pepe Suárez. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, como cada inicio de semana. Así es, así es. Y si te parece bien, vamos a entrarle rápidamente en materia, porque creo que para el desglose de este tercer informe son bastantes temitas o subtemas que hay que analizar. Pero queremos decirle antes que nada a la gente que nos hace favor de vernos, que no va a ser una revisión teórica, desde la perspectiva de las alturas de la política, ¿no? Sino a ras de piso. Es decir, nosotros, pues yo tengo 57 años, por lo tanto me ha tocado ver 9 presidentes que han hecho sus informes. Obviamente, cuando estaba más chico, pues yo me daba cuenta que mi abuelo pues, leía mucho el Excelsior, y también por ahí, que ya había por ahí alguna televisión. En los 70 me tocaba ver los informes de Luis Echeverría, obviamente sin tener la conciencia de lo que ello significaba, pero desde ahí escuchaba uno los comentarios de los adultos. Entonces ya me tocó ver 9 presidentes, y el punto número 1 es que todos mienten. O sea, eso es algo muy importante, Pepe, ¿no? Todos dicen medias verdades, y la verdad, pues eso es mentir, ¿no? Porque todos presentan sus datos de acuerdo a lo que es su punto de vista, tratando siempre de enumerar los logros, pero nunca nos dicen lo que lo que se programó y lo que no se llevó a cabo. Los que hemos trabajado en la administración pública sabemos que existe un plan nacional de desarrollo en donde es todo lo que vas a hacer en el sexenio, y luego vienen los programas anuales, y de esos programas anuales ejercidos junto con un presupuesto, y te tendría que dar el 100% de lo que programaste con lo que ejecutaste. Y Pepe, todos mienten, porque en realidad nunca se llevan a cabo al 100% todos los programas en todas las áreas, ¿no? Sí, eso es correcto. Y ya que tú mencionas esta parte de los presidentes que nos ha tocado escuchar y ver, pues la realidad es que siempre y de manera lógica tratan de poner en la mente de la gente pues cuestiones positivas de su gobierno, aunque no sean así, siempre intentan manejar las cosas de manera positiva, aunque en la realidad pues es otra, como tú lo comentaste al iniciar. Pues yo siempre escuchaba los comentarios de los adultos, de mis papás, de los tíos, de los adultos, en donde definitivamente en cada rubro de informe que tenían los presidentes, pues siempre movían la cabeza de manera negativa, porque los grandes beneficios de los que ellos hablaban, pues nunca se sentían a ras de tierra, ¿no? Y lo otro, pues, que es una situación concordante con todos los gobiernos, es que a final de cuentas, quien se tiene que esforzar y apretar el cinturón, como decía en aquella época, pues es el pueblo bueno. Así es. Y si te parece, vamos a tratar de enumerar diferentes sectores y unas generalidades de carácter político. Voy a empezar con una generalidad. La primera, la decisión del presidente López Obrador cuando llegó a la presidencia, antes que nada, fue cogobernar con las Fuerzas Armadas. Tema número 1. Hace 3 años, previo a lo que fue su llegada, estamos hablando en la parte de campaña, decía que tenía que desmilitarizar lo que era en aquel momento el desarrollo de todo lo que era el tener al ejército en la vía pública, tratando de llevar a cabo acciones policíacas, ¿no? Y entonces, curiosamente, eso lo vino criticando desde Fox, con Calderón y con Peña Nieto, pero cuando llega, lo primero que toma como decisión es cogobernar precisamente con las Fuerzas Armadas y con el Ejército. Ya nos ha echado todo el choro de que es gente de pueblo, que ellos siempre han sido gente disciplinada, bla, 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 bla. Pero en estos 3 años lo que se ha dado uno cuenta, y lo que nos hemos percatado, es de que son un ejército, una marina, que se dedican a múltiples funciones. Estamos hablando de la construcción, la campaña de vacunación ahora con la pandemia, y cualquier cosa que se necesita, el presidente toma como referencia este cogobierno con
los militares y con los marinos, Pepe. Sí, es una de las primeras contradicciones de este gobierno, porque recordemos que pues una de sus banderas más fuertes de campaña, aparte de la corrupción, del combate a la corrupción, pues era este combate a la inseguridad, ¿no? Y la crítica muy certera de la militarización que se venía dando ya del país desde tiempos de Calderón, ¿no? Todo más digo, refrendado por Enrique Peña Nieto. Y oh sorpresa, que iniciando el gobierno, pues lo que ya se va incluso regulando, incluso en la materia legislativa, pues es la participación de las Fuerzas Armadas y del Ejército en materia de seguridad pública, ¿no? Que también pues es de llamar la atención. Ya comentaste tú varias de las acciones en las cuales se ha ido sumando al Ejército, pero pues de manera muy clara, en cuestiones de seguridad pública no se ve la aplicación. Y incluso, por ejemplo, ahora ya con el lanzamiento del gas, este, Bienestar. el gas bienestar van a servir de guardianes, ¿no? Para la venta. Entonces, ahí está, toma de decisión, lo que antes criticó, ahora lo lleva a cabo. Ahora voy a dar una serie de cifras, Pepe, que desde luego son cifras oficiales y que ahí están porque forman parte de lo que no se informó en el tercer informe, valga la redundancia, de gobierno. Entonces, estamos hablando de que actualmente han existido 95,000 homicidios. Ahí están las cifras, son cifras gubernamentales. De acuerdo a Coneval, existen 4 millones más de pobres. No hay sentencias relevantes en materia de corrupción. Solamente tenemos por ahí el encarcelamiento de Rosario Robles. de Rosario Robles, pero sin sentencia. Entonces, de hecho, ya se van a cumplir los 2 años y si en 2 años no tiene la sentencia, pues te la van a tener que sacar, ¿no? Y sin una continuidad en su juicio, que es lo exacto. dramático. Así es. Tenemos 16 millones de mexicanos sin derechos a la salud, porque cuando se quitó el INSABI, pues obviamente este sistema de salud ha quedado ahí en un letargo jurídico, en donde si tú vas al Seguro Social o al ISSSTE actualmente, te quieren aplicar el cobro de una cuota, porque está establecido que cuando no eres derechohabiente tienes que pagar los servicios, a pesar del discurso institucional, ¿no? Desde presidencia, pero como no se ha reglamentado, pues no hay forma de poder operarlo de forma diferente, y si no, los funcionarios públicos caerían en una desviación. Entonces hay 16 millones de mexicanos sin derecho a la salud de manera, entre comillas, ¿no? Oficial. Ha habido el desabasto de medicinas completamente ya legitimado por el propio discurso presidencial. Primero se negó, ahora se acepta y que se está tratando de poner en orden. El PIB del 2000, actualmente el PIB del 2018 a la fecha ha perdido 3.6%, es decir, antes teníamos un PIB mucho más grande y lejos de ir hacia arriba, pues ha venido en decremento. La inversión extranjera ha caído 3,000 millones de dólares respecto al año pasado y 320,000 empleos menos que el año pasado, según el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son cifras que ahí están del gobierno, no hay algo que nosotros estemos diciendo diferente, pero a pesar de ello, Pepe, sería la segunda generalidad que quiero rebotar contigo. Pongo todos estos datos como la parte de sustento de la reflexión. El presidente tiene, pese a todo esto, el 60% de aceptación, Pepe. Cuando a la gente le preguntan acerca de su gestión, de él como presidente, aunque se reprueba en cada una de las preguntas respecto a cuestiones específicas que vamos a hacer al rato el ejercicio de las acciones del gobierno. ¿Cómo puede uno interpretar esto? Pues bueno, ese es, yo creo que tratando de ser muy certero, muy concreto, yo digo que esto tiene que ver precisamente pues con estas conferencias mañaneras en donde el presidente pone en la mesa el país que él ve, ¿no? Los resultados que él va viendo y son los que se van fijando en la gente. Y bien comentas tú, cuando ya se les pregunta por los rubros en lo individual, pues en muchos se desaprueban y sobre todo porque muchas de las acciones que se comentan, el caso del empleo, el caso de la salud, la verdad es que decimos a nivel a nivel tierra, pues no se siente, no se detecta, ¿no? Yo particularmente, digo, he ocupado los servicios de salud y sí había momentos en los que de repente no había un medicamento, pero a la semana regresabas por tu medicamento y ahí estaba y
y no era realmente tan seguido, ¿no? En el caso de los medicamentos, y hoy definitivamente pasan meses en que los medicamentos para las enfermedades crónico-degenerativas y demás, enfermedades más fuertes como el cáncer, pues tampoco se encuentran. Entonces, yo sí creo que esta parte de la aceptación, que también hay que analizar porque es menor a la con la que inició su sexenio, pero sí definitivamente sigue siendo un buen porcentaje de aceptación, pues tiene que ver con toda esta parte del mensaje que da el presidente diario y a cada momento. Ya lo hemos comentado, Andrés Manuel desde siempre ha sido un excelente comunicador y es quien pone los temas nodales del país en la mesa, o los cubre con otros temas que él considera de mayor relevancia y entonces es como va tapando estas carencias, ¿no? Ahora, ¿no crees que también tiene que ver con el hecho de que no somos unos ciudadanos plenos? Es decir, existe la ciudadanía como un referente teórico, pero que no la ejercemos, ¿no? En plenitud, porque no somos capaces de exigirle a ninguna autoridad, porque digo, no solamente es con López Obrador, siempre se ha visto la figura presidencial como el tótem, ¿no? Y como el tlatoani, y esta vieja cultura priista, pues obviamente tenía domesticada a la ciudadanía, en donde no hay que repelarle, y adicionalmente, el hecho de que se generó como una especie de una confianza a ver si este presidente sí nos saca adelante, y bueno, se conjunta todo, ¿no? Con lo mismo que tú estás comentando, y creo que es en un recipiente todo eso, ponerlo, agitarlo, y lo que tenemos es sin sentido, desde el punto de vista de los resultados, que ahorita vamos a hablar ya en lo específico, ahorita dimos unas generalidades, pues obviamente uno no daría crédito que traiga todavía el 60%, ¿no? Que es similar a lo que traía en su momento Fox, ¿no? A mitad su sexenio, pero no deja de llamar la atención cómo el comportamiento del ciudadano mexicano no es de exigencia, ¿no? Es de comprensión y de justificación de lo malo que son los gobiernos. Es que eso es lo que te iba yo a comentar. Esa es la gran diferencia con gobiernos anteriores. Yo por eso reitero, y lo reconocemos todos, incluso sus opositores, reconocen a Andrés Manuel un excelente comunicador, ¿no? Y llevar las aguas hacia donde las quiere conducir. En sexenios anteriores, tú hablaste de la figura presidencial, pues era el culpable de todo. O sea, recordemos, digo, a nuestro anterior presidente simplemente incluso víctima de muchas burlas y demás, porque todo era culpa de Peña Nieto, ¿no? Y en ese sexenio, coincidentemente, lo que dices tú, esta parte donde la gente entiende, pretende entender y entonces dice es que no puede hacer todo en un año, no puede hacer todo en 2 años y hoy ya van 3 y sigue diciendo que no puede componer todo en 3 años, ¿no? Esta parte de la comprensión. Y además, hoy no es culpa del presidente. Hoy, cuando tú das una crítica al presidente, inmediatamente te dicen, pues que hay servidores públicos abajo de él que tendrían que atender. O sea, hoy la gente empieza a reconocer o empieza a poner en el papel y que es real y que tiene que ser también de esa manera, pues la responsabilidad de los secretarios, de los funcionarios de gobierno. Cuando en anteriores gobiernos no era así, todo era culpa del presidente. Entonces, sí tiene que ver con esta relativa, esta narrativa que ha estado dejando el presidente en la mente de la gente y que definitivamente te obliga de alguna manera a pensar en eso. Y donde te da un poquito más a pensar ya de manera individual, pues es cuando te ponen los temas sobre la mesa, ¿no? Entonces, cuando te pregunta por la seguridad, pues dices, híjole, ¿cómo me está yendo? No, pues definitivamente no está aprobado. Cuando hablas de cuestiones de empleo y le preguntas a la gente que se ha quedado sin empleo o que disminuyeron sus ingresos por cuestiones de los empleos y demás, pues también ya de esa manera, pues es como asumen sus respuestas, ¿no?